Este espacio es de clasificación A, apto para todo público. Contenido O de opinión. Este espacio es de clasificación A, apto para todo público. Contenido O de opinión. Este espacio es de clasificación A, apto para todo público. Contenido O de opinión. Este espacio es de clasificación A, apto para todo público. Contenido O de opinión. Muy buenas tardes y bendecido día para todos ustedes. Lo prometido es deuda. De frente con Navarrete a través de Alas TV, canal digital, desde este momento toma la posta de una nueva característica de hacer noticia y adicionalmente poder promover lo que se ha perdido, valores, la ética dentro de la sociedad. El día de hoy vamos a tener dos panelistas de lujo. Ustedes podrán entender en el transcurso de la intervención y de la transmisión de qué se trata. Este programa está diseñado para evitar esconder lo que se ha escondido y ser solventes en un cambio cultural, más que nada de la política y de la sociedad que nos cobija en este momento y que cada vez está yéndose a pique. Quiero agradecer a la producción de este medio digital, quiero agradecer a los televidentes que están enganchándose ya desde este momento, agradecer a Winner TV Digital de la ciudad de Guayaquil, como a Palma TV de la ciudad de Esmeralda, quienes están enganchados en Quito, quienes están enganchados en Manabí, fuera de la provincia y fuera del país. Nueva York está sintonizándose con los residentes ecuatorianos en la ciudad de Nueva York, así como España, así como Italia, y esto va a demostrar la capacidad que tenemos en este medio y la capacidad que tienen los que van a ser invitados a hacer su opinión para que en adelante tengamos, insisto, claridad, una claridad total, una claridad vehemente. No vamos a callar, tampoco vamos a contrariar la inteligencia de nadie. La confrontación no está en la mente de este programa ni en la mente de la producción, pero eso sí, vamos a tener que marcar las diferencias de lo que hasta el día de hoy se viene haciendo. Desde este momento estamos con ustedes, señores y señoras televidentes, y con todo aquel que quiera objetivizar una problemática que siempre tendrá que estar fundamentada en derecho y tener que estar contratada dentro de la producción. En pocos segundos, asimismo, ya tendremos a nuestros entrevistados de lujo para poder continuar con la programación del día de hoy. Dios nos bendiga desde este momento y en adelante. Cabe recalcar que adicionalmente nuestros invitados, el sociólogo Benito Velázquez, por su naturaleza profesional se ha destacado en el medio peninsular y fuera de la provincia de Santa Elena. Es un conocido gestor cultural y un dinámico profesional que se ha encargado desde muchos años aquí en la península de Santa Elena en tratar de buscar el seno de estos núcleos sociales para ir asimismo determinando cuál es la característica y la conducta por donde debe de encaminar tanto hombres como mujeres, niños, adultos y ancianos. De la misma manera, como estamos tan dinámicos con los medios de comunicación y lo que más en este momento se está manifestando son los arquetipos. Tenemos también otro invitado de lujo, como digo, que es el señor Richard Moreno Minda, quien está muy reconocido dentro y fuera del país también en lo que se refiere a la publicidad y al marketing político. Estos dos ciudadanos peninsulares nos van a acompañar el día de hoy y adicionalmente dentro del proceso de inducción y de culturización de la conciencia y de los procesos políticos nos van a acompañar en programas mucho más adelante. Con esta introducción prácticamente esperamos ya la participación de nuestros invitados para el día de hoy.
Bien, tal como lo anuncié segundos anteriores, tenemos en nuestro set principal a los panelistas de lujo. A mi izquierda, pues, el sociólogo Benito Velázquez, y a mi derecha, publicista en marketing político, Richard Moreno Minda. Bienvenidos a este programa, a esta primera edición que nos va a trasladar hacia el seno de la conciencia del electorado, porque este es el tema principal. Lo que ocurre a través del electorado y los movimientos políticos como efecto de las redes sociales y los medios digitales. De esa manera, le solicitaría al sociólogo Benito Velázquez que nos haga una inducción un poco aproximada del proceso que él ha venido encaminando y hacia dónde va a enfocar en adelante su capacidad profesional. Por favor, las cámaras son suyas, Benito. Muy buenas tardes, gracias amigo Ronald, la invitación, y antes de entrar en detalle quiero manifestar lo siguiente. Si estamos aquí es para hablar un poquito de algunos temas, sobre todo de política, de democracia, qué es el Estado, y yo quiero empezar mi intervención, si me permite Ronald, manifestando que la política como ciencia es el arte de gobernar, es el arte de organizar y de administrar el Estado. Ahora, en la actualidad, en el Ecuador, ¿tenemos un Estado caduco o un Estado moderno? La pregunta que creo yo que es importante hacerle a todos los televidentes, y por otro lado, hablar de democracia. ¿Qué tipo de democracia nosotros estamos viviendo en la actualidad? ¿Una democracia representativa, una democracia directa, una democracia comunitaria, pero una democracia que responde a quién? ¿Al pueblo o a los grupos de poder? ¿A quién responde definitivamente esa democracia? ¿Habrá una verdadera democracia en el Ecuador? Ahora, ¿qué es la democracia? ¿Sí? Porque todos los días en la televisión, en las noticias, nos venden una narrativa, y en definitiva creo yo que es importante manifestar a manera sencilla, en términos sencillos, ¿qué es la democracia? Creo que a más de ser una forma de gobierno, la democracia, creo yo que es una forma de convivencia humana, es una forma de convivencia social. ¿Por qué? Porque está en permanente construcción. Cuando hablamos de democracia, sí, nos remontamos a la antigüedad, a la antigua Grecia, ¿sí? Y que todos los libros nos dicen que la democracia, obviamente la democracia es un sistema de gobierno, ¿sí? El poder del pueblo, pero consideramos que en los actuales momentos, a nivel de familia, a nivel de barrio, a nivel de las comunidades o a nivel de todos los estamentos del Estado, definitivamente tenemos una verdadera democracia. Bueno, en ese aspecto sería y resultaría un poco rebumbante las situaciones que se acaban de mencionar en base a la parte científica y a la parte filosófica. En ese sentido, igual, con el ánimo de que también tenga el espacio Richard Moreno como publicista y marketista político, dentro de este enfoque que acaba de hacer Benito como sociólogo y hacia lo que representa el trabajo del publicista y del marketista dentro de la política y de la sociedad, ¿dónde más o menos está encajándose las precisiones que hace Benito en este momento desde tu perspectiva, Richard? Ok, bueno, gracias por la apertura, Ronald. Benito, gusto compartir micrófonos y este escenario. La verdad que el gobierno en este momento tiene un problema de vocería, de TikToker y contenidos de redes sociales no falla, porque eso están creando constantemente. Pero la vocería es algo que le hace falta uno que está al frente de las acciones que tomen, de las acciones que están en desarrollo. Uno de los temas que salió ahora último, el tema en Manta, generó un ruido, pero el presidente habla una palabra, dice, voy a dar ejemplo. Ejemplo, o sea, yo creo que sin decirlo debería hacerlo, sin mencionarlo debería hacerlo y estar al frente. Son un tema de vocería que está fallando constantemente y no se dan cuenta de esos pequeños detalles. Eso es en cuanto a lo que yo puedo aportar. Sería
ser y no parecer. Realmente sí. Es que acá muchas veces improvisamos ciertos temas, no son tan fáciles de entender que lo que están haciendo en este momento no solamente se trata de una persona que haga todo un trabajo, porque comunicación se encarga, el que escribe, el que redacta, el que prepara la estrategia, el que prepara la imagen de la ropa del candidato, el que prepara la imagen del presidente. Cada uno de estos son actores que entran para trabajar en equipo dentro de marketing, pero resulta que a última hora, tal vez por ahorrarse, digamos que de buena fe lo están haciendo y nos entienden el concepto que marketing genera otro costo, no solamente es una persona encargada de la comunicación, sino que son varios actores alrededor del personaje político que genera esto. Entonces, lo que yo en este momento, lo que acabas de decir, Benito, es lo siguiente: vocería está fallando muchísimo. Y la vocería, honestamente, ¿quién da las noticias? ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? ¿Dónde está? Y los demás, sería partidos políticos o demás gobiernos, siempre tuvieron una vocería firme. Y eso generó realmente otro tipo de comunicación, lo que no haya actualmente. Richard, ¿crees tú que estamos en algún tipo de democracia, algún tipo de situación especial dentro de un país de corte constitucionalista? Hay una democracia para mí. Yo no quiero hacer pecar de llenar y decir son malos, porque por algo llegaron. Y un buen político en este momento, yo diría, como Abdalá Bucaram, hizo de todo, pero fue bueno. Logró, salió, regresó como político. Pero si yo comienzo a juzgar todos sus pecados, ahí sí digo que es malo. Pero como actor, cualquier otro político como Lenín Moreno salió con la suya, Lasso salió con la suya. Entonces, si tú evalúas, salieron buenos malos, tal vez podemos decir, pero salieron buenos. Entonces, en este momento están aprendiendo con el andar, pero hasta que escuchen, porque acá hay representantes como gobernación, y gobernación tiene que dar esos detalles de lo que ellos están fallando, y es en vocería, como gobierno. Pero, Benito, si estamos hablando de que la sociología se encarga del estudio de la realidad social, ¿será acaso que la realidad social en nuestro país en los últimos años, que viene de más a menos, se la podría graficar en las cárceles? No. En definitiva, las sociedades se transforman permanentemente, ¿sí? Hablemos de democracia, pero también hablemos de Estado. Una cosa obviamente es el sistema democrático que tenemos, otra cosa es el Estado, que para algunos se ha agrandado mucho y lo quieren achicar. Ahora, hablar del gobierno o de los gobiernos o del actual gobierno, creo yo que la sociedad ecuatoriana definitivamente muchas veces no interpreta algunas realidades. ¿Por qué? ¿Sí? Porque nos falta información. A ver, primero, ¿qué es el Estado? ¿Sí? El Estado es una organización sociopolítica, pero muchas veces nosotros, o sea, como elemento del Estado, la población, ¿sí?, en los diferentes territorios, muchas veces nosotros no entendemos a un gobierno. ¿Sabe por qué? Porque nos venden humo. Es decir, ¿cuántos de nosotros los ecuatorianos hemos leído el plan de trabajo de los 3 últimos gobiernos? El plan de trabajo. Ahora, no entendemos el monopolio de la fuerza del Estado, el monopolio de la fuerza, la violencia que tiene el Estado. Entonces, las realidades han cambiado. Por ejemplo, no es lo mismo ahora hacer política, ¿sí?, con metodologías caducas del siglo XX, a hacer política, ¿sí?, a hacer la acción política en este siglo, que es otra realidad. Estamos hablando de que estamos de alguna forma con un paraguas. ¿A qué me refiero? A la comunidad internacional, es decir, a la geopolítica. Me refiero al orden mundial, a un nuevo orden mundial, y me refiero obviamente a la comunidad internacional. Por poner un ejemplo, lo que sucede en Medio Oriente, con la guerra entre los palestinos e Israel. Por ponerle un ejemplo, parece que no nos estuviera afectando lo que está pasando con Rusia y Ucrania, lo que está pasando obviamente
en otras latitudes donde los imperios, por ejemplo, el imperio estadounidense, el imperio chino y el imperio ruso nos imponen, ¿sí? Nos ponen obviamente a mirar la política de una forma diferente. Pero ese es el macro, disculpa que te interrumpa, ese es el macro de la geopolítica, pero nosotros necesitamos aterrizar en este momento cruciales aquí en lo que está sucediendo y en base a que la política es el arte de gobernar, y en ese humo o esa cortina de humo que se traslada a través de los medios de comunicación a veces y a través del arte de la publicidad. Antes de irnos al primer corte, ¿cuál es tu semblanza, Richard, respecto al manejo de la publicidad y el marketing político para poder darle sostenibilidad a un sector determinado? Aquí hay estrategia detrás de cada una de las cosas que se están dando en el gobierno. Una es llegar a jóvenes directamente y es donde está el joven desprotegido y llegan con un mensaje claro, corto, porque al final del día todo lo que terminamos viendo en televisión, en redes, en un teléfono, todo esto, hay un impacto, pero solo 4 segundos queda en la retentiva. Si ese 4 segundos quedó parte de un nuevo Ecuador, Ecuador resuelve, es eso lo que cambia. Entonces ellos están llegando por medio de jóvenes. ¿Se hace un lavado de memoria? Se hace un acercamiento. ¿Hacia un grupo determinado? A grupo determinado porque ahí está la mayoría de votos. Desechando grupos vulnerables tanto hacia abajo como hacia arriba. Porque hay un objetivo claro, en edades intermedias. Ellos tienen un objetivo clarísimo. ¿Por qué te voy a mentir? Es así. Pero ahora, si me permite, concluir la idea de la comunidad internacional y de las cosas que pasan en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente vivimos y no sabemos interpretar esos fenómenos. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo con el tema de la narcopolítica que nos ha roto, que nos ha de alguna forma permeado el Estado a nivel internacional? La geopolítica y sobre todo la narcopolítica, las organizaciones del delito, las organizaciones que en definitiva nos ha premiado todos los estamentos y los estatus de las instituciones gubernamentales aquí en el Ecuador, no es cosa ajena. Hace poco dijiste, Ronald, el tema de las cárceles, ¿sí? Que es muy importante. ¿De dónde viene esa ola de violencia? O sea, una cosa son las guerras legítimas y otra cosa son las guerras que nos proponen y que nos traen estas organizaciones internacionales del delito. Ahora, ¿cómo lo vemos acá en el Ecuador o en la provincia? Nosotros éramos una isla de paz. En el Ecuador vivíamos de una forma diferente. Ahora, ¿a qué nos han llevado? Por ejemplo, ¿por qué votamos en la última consulta? ¿Será que fuimos a votar de manera obligada o porque nos gusta ir cada cierto tiempo a una consulta o porque en definitiva fuimos a votar por miedo? Yo puedo decir y tal vez avanzar. Fue para medir fuerzas, netamente, medir fuerzas y saber a dónde estamos aterrizando. El gobierno sabía lo que estaba haciendo. En este caso, más allá de lo que se gastó, es llegar y medir exactamente cuál es el territorio que tiene. Y ese territorio lo midió 48%, no pasa el 50%, y eso sí es preocupante para una reelección futura. Bueno, si de medir fuerza se trata, hace más o menos unos 8 meses fuimos a las urnas, ¿sí? Y obviamente previo a una campaña, a una campaña electoral, después más o menos de unos 6, 7 meses vamos a ir a las urnas. Entonces, si es para medir fuerza, creo que no está bien. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno tiene que administrar el Estado. ¿Sabe por qué? Porque tiene un plan de gobierno. Tiene un plan que no sabemos los números. Mira, yo creo que y ahí Ronald es claro, yo creo que el gobierno lo que en este momento no tiene ni un ministro que cumple 2 funciones de ministro. Bueno, ocurre que no estamos en este momento y en este preciso programa analizando o la conducta del gobierno o la posición del gobierno. Ajá. Yo a ambos los invito a tratar de ver, posiblemente en retrospectiva, qué es lo que pasaba en nuestro país, cansado de democracia, cansado de elecciones, el manejo o la fuerza ahí sí que se mide entre la publicidad y el marketing político y el Estado social
un poco anémico por la falta de cultura que se le ha dado desde los últimos 30, 35 años al electorado. ¿Confluyendo en qué? En que los últimos gobiernos, los últimos 3 gobiernos y el actual, ahí sí, no se escapa, metieron toda su artillería a solamente un denominador común, a las edades de 18 hasta 35 y máximo 40 años, y hacernos al resto desechables, cuando ya los medios de comunicación digitales principalmente, cuando el arquetipo que utilizan los publicistas políticos le dan simple y llanamente el performance a ese núcleo que viene desde atrás con una carencia cultural desde las mismas unidades educacionales. Porque yo decía en antes de que quizás sea un lavado de cerebro esto, porque simple y llanamente se hace una camisa de fuerza para que solamente el elemento joven esté gobernando en todas las posiciones que hay en los cargos públicos y de elección popular. Entonces eso al sociólogo puede darle la pauta también de que ha creado un resentimiento generacional, un resentimiento social que se va agravando por el cierre de las posibilidades que mencionas, Richard, y como publicista que eres, tienes que haber hecho las mediciones, y el sociólogo también en el INE, de que se van cerrando las posibilidades de trabajo, de desarrollo. ¿Por qué? Porque hay una concentración en la línea política del gobierno de turno que no le interesa el Estado. El Estado somos nosotros, ellos son el gobierno, pero la voz del pueblo es la voz de Dios y el mandante es la voz de Dios porque está representando al pueblo. ¿Qué está sucediendo en la parte social? ¿Qué está sucediendo en la parte del arquetipo y de la publicidad política? Comenzamos con usted. Ronald, nosotros como Ecuador tenemos aproximadamente 45 años de haber regresado a la democracia, ¿sí? Y hace 45 años, con la muerte de Roldós, en la década de los 80, teníamos definitivamente otras realidades de hacer política. Es decir, la política se la hacía más de puerta a puerta. La política se hacía, las campañas se hacían, es decir, más de caravanas, más de puerta a puerta. Es decir, había otro tipo de interacción con el votante. ¿Sí? Fue cambiando en la década de los 90, pero yo creo que a partir del 2000, sobre todo con las redes sociales, a partir del 2008, 2010, que tomaron vigencia, ¿sí? Pienso que las masas han sido más estáticas. ¿Por qué? Porque a la comodidad de los hogares, nosotros definitivamente tenemos la noticia. Es decir, que en la década de los 90, cuando los indígenas comenzaron a hacer sus marchas por todo el Ecuador, especialmente en la Sierra Central, y también, obviamente, hasta antes de pandemia, obviamente, considero yo que la forma de hacer política, el votante en sí ha cambiado. ¿Por qué? Porque prácticamente nos resumimos a mirar solamente por el Internet e ir a las urnas, pero nos falta información para poder, obviamente, decir, ¿sabe qué? Este plan de trabajo me parece que es el que le va a resolver la vida a todos los ecuatorianos. Cambió el político del orador, del balconazo, del de la tarima, al tiktokero, al influencer, que ya no le cuesta nada más que presentarse a través de una pantalla y convencer al grupo que Claro que sí, convencer. porque lo que nos venden es puro humo. Es decir, que cambió la política de una tarima, ¿sí? de los recorridos, de los medios de comunicación tradicionales, es decir, cambió incluso hasta la oratoria. Sí, los grandes discursos que estábamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, un Velasco Ibarra, un Jaime Roldós, si hablamos obviamente de grandes oradores, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, muchos oradores, pero ahora todo se resume, por ejemplo, en un TikTok o en un anuncio. Sí, incluso ahorita nosotros estamos viendo, por ejemplo, una película o un programa en casa y sale la noticia directamente en las redes sociales. Es decir, no la podemos evitar, a menos que obviamente
tengamos acceso a una plataforma donde no hay esa publicidad pagada. En base a eso, del ejemplo que menciona Benito, de que estás viendo una película y ¡plac! Te sale un flyer allí promocional de un político, sea candidato o precandidato que ya esté en funciones, ¿es o no un lavado de mate? Yo creo que la innovación, y yo como publicista, como gestor de marca, es innovación constante. ¿La innovación no será acaso irse por el filo No. de la navaja, No. simple y llanamente para no cortar o para no involucrarse? Cambian muchas cosas actualmente en la posición de llegar. La publicidad tiene su forma y ahí viene branding, ahí viene marketing, ahí vienen diferentes formas de llegar. Porque actualmente estoy tan ocupado que no escucho. Y si no escucho, tengo que tener de alguna u otra forma la atención. Y por eso aparece en la noticia esa publicidad, de repente. ¿Por qué se trastorna la conciencia del electorado de cualquier edad a través de la publicidad y del marketing político, a través de los medios digitales, cualquiera que estos sean, para que cualquier ciudadano que tiene la posibilidad de estar dentro de la sociedad política, una sociedad política cerrada, hablemos aquí de la provincia de Santa Elena, si no son ejemplares, ¿cómo pueden ser candidatos? ¿Cómo pueden llegar a ser políticos? ¿Cómo se los puede elegir? ¿No será también que se está disfrazando al elemento? Dependiendo. Porque el político, para llegar a ser político, tiene que ser ejemplar, tiene que buscársele una trazabilidad de su conducta, de su forma de vida, de su crecimiento. Ahora resulta que cualquiera es líder. Yo no lo llamaría líder. Hay diferentes formas. Dicen que son líderes. No, se autoproclaman líder. Y naciendo de acá sin dar nombres, se autoproclaman líder por alguien que ya hizo algo y quieren otros continuar. Pero eso es un constante. Y ahí es donde yo sí aplico, esta es mi marca, yo soy Richard. Richard, ¿cuáles son las características? Maneja drones, te habla muy bien tema de redes sociales. Esas son las características, las fortalezas como marca, como Richard. En el candidato también hay otras herramientas que son los arquetipos que se va desarrollando, en este caso, en la marca que es Benito como sociólogo, y sociólogo va generando toda esa confianza. Y es esa moneda que va generando en el transcurso, pero es crecimiento constante. No es solamente de un día, sino de varios días. Simplifiquemos eso. El publicista o marketista político requiere del apoyo profesional y del conocimiento científico del sociólogo y viceversa. ¿Qué dice? Para mí sí. Correcto, porque muchas veces nosotros pensamos que la política solamente es salir en una papeleta. No, la política es una ciencia que justamente se encarga de administrar lo público, ¿ya? De organizar el Estado, y como tal, todos los políticos requieren un equipo multidisciplinario para poder obviamente ejecutar su accionar en campaña y sobre todo ejecutar su plan de trabajo cuando llegue al poder. Esto más o menos no lo ve el publicista o marketista político dentro de lo que puede haber una combinación de esfuerzos y de procesos y de conocimiento, para que no vea el político que ya está en carrera o que está dentro de una posición de elección popular, digamos, prácticamente, para evitar, ¿cómo evita el sociólogo trabajando junto con el publicista para que no haya el efecto teca, donde solamente unos crecen y el resto queda a la sombra, y esa sombra no crece nunca, más allá de la capacidad que tenga? Ronald, ahí se hace equipo para trabajar, no solamente es el sociólogo, entran demás actores dentro del tema de comunicación. Sí. O sea, eso es indiscutible, pero lo que ocurre y lo que se ve y lo que se vive es de que ese equipo trabaja solamente para un epicentro, como en el básquet, el pivot, y ese pivot sigue siendo el pivot, y el resto solamente son los pasabolas para que el pivot haga la canasta. Entonces, ¿dónde está el esfuerzo de la base? Lo que yo vengo trabajando y lo que tengo ya con equipos de los varios actores políticos, ellos tienen base. Yo he tratado de conformar y no ser solamente el hombre necesario para eso. Comenzamos a formar diferentes tipos de bases para comenzar a trabajar, y de ahí se van como preparando comunicadores, ahí se va preparando gente de talento humano, que sepa talento humano y que se empodere de lo que estoy haciendo. Afecta un poco psicológicamente de que ese esfuerzo uno luego haga un renunciamiento para que el crecimiento siga siendo solamente en una sola línea. ¿Y esto crea o no crea malestar? Bueno, yo considero que cuando hay un líder, cuando hay una persona
que tiene un objetivo, que tiene un proyecto, que tiene un plan, y escoge a los mejores hombres, a los mejores talentos como equipo, yo considero que mientras hay un sueño, una meta, sí, un objetivo, se puede trabajar en equipo. ¿Sueño, comodidad sin esfuerzo para lograr un objetivo? Con esfuerzo, con trabajo. Claro. El equipo es el equipo. Y el equipo está regentado por un comandante. Ese comandante no es el que está en la pelea, no está en el campo. El que está en el campo recoge, recorre, traslada, transmite, genera, crea. El otro ejecuta. Claro. ¿Cuál es la validez? ¿Dónde está la validez? Bueno, yo considero que el candidato jamás debe dejar de aprender. Si deja de aprender o de escuchar, muere. ¿Y si me vuelvo soberbio? Te puedes volver soberbio, yo no trabajo contigo. Y se empieza a desgranar un equipo, Claro. se empieza a desgranar el concepto filosófico de lo que es el trabajo mancomunado. Así es. Mancomunado donde no se mancomunan ni siquiera en ninguna parte del país los GATS. Hay un criterio independiente, hay un criterio muy profeso, donde cada quien hace lo que cree debe de hacer y se viola todo lo que tenga que violarse, porque estamos en el Ecuador. Bueno, yo creo que lo que ha pasado en las últimas elecciones, cada uno de los alcaldes han trabajado con su propio ego. Y de ahí nadie lo saca. Esa es la silla donde se sienta. Pero no son nerones, son simplemente humanos comunes y mortales que están apoyados por decenas, centenas y miles de personas y cada uno presenta un trabajo de equipo, pero luego no son considerados como tal. Ese esfuerzo no se lo considera. ¿Afecta, Benito, esto en la conducta, en el estado emocional, psicológico de los equipos multiprofesionales o multidisciplinarios? Correcto, porque cuando un líder le propone, sí, un sueño, una idea a un equipo, ¿sí? Un objetivo, y no solamente al equipo, cuando se va a territorio hay mucha gente que se quiere unir a ese proyecto, ¿sí? Y en el camino obviamente hay gente que se suma a una opción, a un proyecto, y a la final quiere un espacio, ¿sí? Ya sea para llevar la obra a las comunidades o también obviamente para ser parte de ese equipo, de esa transformación que está planteando ese líder, ¿sí? Ya sea en el nivel, por ejemplo, de una parroquia, de un cantón, de una provincia o a nivel nacional, considero yo que afecta muchas veces a un profesional o a un equipo que de pronto no está siendo considerado en esa, en el proceso, mejor dicho, en las etapas de la planificación, de la ejecución y cuando se capta el poder, ya sea en cualquier territorio del país. Richard, tuviste la oportunidad de estar en un proceso de publicidad política fuera del país, exactamente en Colombia, y ganó Gustavo Petro. Sí. Benito, en el interior del país, en un proceso casi similar como gestor político y captador de oportunidad de elementos que tenían que liderar un proceso, fueron ganadores. Pero en ambos sistemas, como en toda democracia, hay rechazo. ¿Dónde está la concepción del elector que en vez de ser opositor tiene que ser proactivo y estar, como se dice, en las buenas y en las malas, porque están trabajando para los conglomerados del Estado que somos nosotros y no para un partido político? ¿Qué sucedió y qué está sucediendo actualmente dentro de ese escenario con la experiencia que tú tuviste, y qué sucedió allá por el año 2014-2015 exactamente en el sector de Manaví? Bueno, tuve la oportunidad de estar en Colombia, en Cartagena, trabajar para la campaña del presidente con jóvenes de la Universidad misma de Cartagena, donde se hizo un acercamiento muy bueno. Yo hice un tema social, me puse la gorra de cada uno de los candidatos fuertes en aquel momento para presidentes y caminé. Y con el fuerte de derecha la gente no me aceptaba, caminando por las calles de Cartagena. Luego me puse la gorra. ¿Ya estabas turqueando en Cartagena de pronto? No, Bonito mar. no. Fui a hacer un trabajo y ya no he estado, es la primera. Creo que la tercera que ya he hecho es un acercamiento cuando hay elecciones presidenciales. Y resultó que cuando me puse la del actual presidente, la gente aceptó y le gustó
Entonces, con esa iniciativa, un trabajo social, llegamos de nuevo y conversé con las personas con las que trabajé y les gustó. Entonces ellos hicieron muy bien su estrategia para llegar a jóvenes. El punto era empoderarlos a ellos de las causas sociales. Y ellos se comenzaron a tener. Si ustedes ven a Petro, actual presidente, él tiene muchas formas de gobernar. Y si lo miran cuando da sus discursos, cuando él está hablando, él siempre se apoya en algo. Y su apoyo es su pueblo. Causas sociales de un candidato de izquierda muy marcada. Sí, muy marcada. Y categorizado e inventariado como Sí. es guerrillero. Correcto. Recapitulo la puntualización que hacía yo. Y dentro de el punto de la sociedad que necesitaba oxígeno, esa sociedad en el Ecuador no es la misma, por supuesto, pero sin embargo está teniendo una semblanza de lo que ya sucedió en un momento determinado en el país del norte. La convulsión social, efecto de, lamentablemente hay que toparlo, la suciedad política que se complicó ahora con la narcopolítica. Ronald, a ver, vamos a hablar de Colombia. Colombia tiene más de 50 años de guerrilla. Y en 50 años no había tenido nunca un gobierno de izquierda, solo de derecha. Ahora, revisemos en esos 50 años que gobernó la derecha, cuáles son los índices de pobreza o de riqueza que tiene Colombia. ¿Qué exporta Colombia? Exporta droga, ha exportado delito. Yo diría que obviamente Colombia tiene muchas riquezas naturales, la gente. Exporta economía para otras economías. Correcto. Ahora, ¿qué ha pasado en el Ecuador en estos 45 años de vida democrática? Yo tengo que decir, o sea, ¿qué sucedió con el gobierno de León, con el gobierno de Borja, con los gobiernos pequeños que tuvimos en una sociedad de inestabilidad política en la década de los 90, sobre todo con la salida, a partir de la salida de Bucarán, ¿sí? ¿Qué hemos tenido acá en el Ecuador? Cuando en la década de los 90 todo se quería privatizar, se redujo el Estado, pero después vino el feriado bancario. O sea, tenemos más de 20 años de fenómeno en fenómeno, es decir, 98, entró obviamente, teníamos la esperanza de tener un presidente de lujo, porque de lujo fue como alcalde para Quito, Maguán, pero teníamos la esperanza, incluso tuvimos hasta la firma de la paz con Perú, pero después del 98, ¿sí? El 2000, el feriado bancario, o sea, pobreza, migración, el primer fenómeno económico, sociopolítico y económico especialmente. Mucha gente se murió, se infartó. Ahora, después, ¿qué vino? Gutiérrez. Después vino Correa, con esa década ganada que nos vendieron. Pienso que Correa en sus inicios, obviamente, de alguna forma le dio estabilidad social y política, sobre todo económica al Ecuador, en los primeros 4 años. Bueno, pero tampoco de ahí... Perdón que interrumpa, tampoco ¿sí? podemos desconocer de que esa sostenibilidad económica y esa estabilidad política se da a través de una camisa de fuerza llamada constituyente. Correcto, pero concluyo ahí para que no se quede suelto, y ojo, no le estoy haciendo propaganda a nadie. Lo que yo considero es que después vino esta ola de pandemia y esta ola de inseguridad que en sí, en los 45 años de vida democrática en esta república, y sobre todo el Estado que se ensanchó, y ahora con este actual gobierno, o en estos 2 últimos gobiernos, hemos tenido que sobrevivir, porque el Estado ha estado en terapia intensiva, ¿sí? Sobre todo con la muerte cruzada y sobre todo en la parte económica y la parte delictiva. Yo, Benito, yo diría algo y voy a romper algo ahí. ¿Por qué razón? No de mesa. No de Claro. mesa. ¿Y por qué digo romper? Porque yo no haría un juicio de valores sobre X, sobre el otro candidato. ¿Por qué razón? Porque de una otra cosa nos han llevado a algo esto.
a algo, lo que estamos viviendo nos está llevando a otro punto. No somos Argentina, no somos Colombia y peor, lo que antes decían, no somos Venezuela. Yo estoy totalmente Sí. de acuerdo en Sí, que no somos Venezuela. cada país tiene sus propias particularidades Sí. y cómo Y salir cada- o y- hundirse, sí, ¿no? hundirse, sí. Y no podemos ser el reflejo de nadie. No, Eso no, sí. no somos- Y yo- si hablamos de la soberanía, Sí. esa es parte de la soberanía. Pero ojo, pero sí tenemos similitudes. A ver, Somos indoamericanos. Correcto, No pues, somos como los indoamericanos, latinos. Somos indoamericanos. bueno, latinos o indoamericanos, somos muy parecidos, por ejemplo, en el tema cultural y en el tema económico, porque dependemos, por ejemplo, hace 200 años dependíamos de la corona española. Después hemos dependido de la corona democrática de los Estados Unidos y obviamente de la China. Entonces, ¿quiénes nos están gobernando ahora? ¿Será el actual gobierno o los grupos de poder económico? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido para el psicólogo y para el publicista en marketing que no nos hubieran, entre comillas, conquistado los españoles y siguiéramos puros? Siguiéramos puros. No estuviéramos aquí, pues, que somos producto del mestizaje. O sea, seguramente el mestizo no tiene la oportunidad de desarrollarse y estar en la tecnología, y está demostrado que los que de Otavalo lo cogen y están fuera del país, y son los que más aportan al erario nacional, hablando de lo que ellos producen. Entonces, esa es una situación que todavía a mí no me cabe en la edad que tengo, de por qué seguimos nosotros fijados en un acto de conquista y seguimos celebrando la conquista. A mí me da vergüenza ajena celebrar que me hayan venido a violar a mis antecesoras y lo seguimos festejando y seguimos botando plata. Ahí está un principio que hizo Novoa, el actual presidente. Él no entró a pelearse con nadie en el debate para llegar a y ser punto. Simplemente él comenzó a trabajar, no evitó la confrontación y llegó. Mientras los demás estaban ocupados en atacarse entre ellos. A eso quería llegar yo, porque es el principio del programa, no entrar en la confrontación, buscar dónde está la opacidad para darle claridad al elector. Si bien es cierto, este ejercicio que estamos haciendo, porque es un ejercicio público, tiene que permitir para las antenas a todo aquel que nos está viendo y nos está escuchando, para que tenga la oportunidad de razonar más allá de la posibilidad inmediata que se le da a través de los medios de comunicación, a través de la publicidad, a través del TikTok. Y hablo siempre del TikTok, principalmente que ahora veo que ya también se pueden hasta pasar imágenes 3X allí. Eso viene a completar el grado de, a veces, degradación del concepto de lo que tiene que hacerse como público, y lo que no tiene que ser público tampoco debe seguir como un mito. Pero, no digo que estamos en el Ecuador, porque esto es universal. Sí. ¿Será acaso que la receta de quienes manejan el mundo está dada para todos y el Ecuador no puede emanciparse? Yo no hablo de la tecnología, sino de la cultura de otros. ¿Por qué nosotros no somos soberanos en nuestra cultura? Benito, luego... Quiero topar algo muy importante del tema de la polarización y la confrontación política. Richard dijo algo muy importante que quiero complementarlo. Yo creo que sí es confrontador el presidente. Yo creo que en los actuales momentos está confrontando, por un lado, a las organizaciones delictivas y a sus opositores. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué no confrontó en campaña, Richard? Porque el papá ya confrontó, pues, 5 o 6 campañas electorales. Es decir, que él no es producto de ahora. Él representa a una familia, a una de las familias más importantes y más ricas del Ecuador y Latinoamérica. Con formación política. Viene Correcto. la estrategia. Correcto. Entonces, el papá fue en el 96 presidente de la Junta Bancaria del gobierno de Abdalá Bucaram. Correcto. ¿Sí? Y en el 98 participó con el PRE. Y en 3 campañas seguidas en segundo lugar, hasta el 2006, Sí, ¿sí? correcto. Con Correa, ¿ya? Y obviamente con Gutiérrez y con Maguán. Ahora, después en el 2009, en el 2013, y quiso participar obviamente en el 2020,
pero no pudo. Eso ha estado fresco. Entonces, más de 25, 26 años, Noboa, Alvarito Noboa, es decir, para mí no ha sido una derrota, para mí fue una siembra, porque todo lo podemos observar de que trabajó obviamente para proyectarse como político, pero trabajó para sus generaciones, su primera generación, y lo vemos en el poder a Daniel Noboa. El efecto teca que yo dije antes, y lo vuelvo a ejemplarizar, es el producto de que ese árbol crece, su follaje tupe y abajo no le da la oportunidad de crecimiento. Sin lugar a duda, ocurre a nivel nacional y ocurre a nivel provincial. A ese escenario es que yo quiero trasladar la mentalidad de los electores de la provincia de Santa Elena, porque siempre hay números 1, no hay números 2, no caben los números 2, aunque desarrollen todo el intelecto posible, porque no son parte de la estricta y resumida sociedad política. Sociedad, hablando de socios políticos, que hay que decirlo, porque esa es la realidad innegable, ese es lo tangible que ocurre. Somos de alguna manera convencidos por la relación que sea de que ese es el camino, y estoy hablando de que no son los únicos, porque hay outsourcings, sino que no hay el recurso para manejar una campaña. Hablando de esta campaña, para ir acercándonos al final del programa, al marketista o al publicista, ¿le ha interesado alguna vez, como al sociólogo entiendo que sí, de que se respete los espacios para líderes y lideresas y que sean escogitados? Pero no ocurre porque no se cumple con el Código de la Democracia, en primera instancia la Escuela de Formación Política. Si no hay nuevos políticos, van a seguir siendo los mismos. Y no hay opción. Entonces, ¿dónde maneja el marketing? ¿Dónde maneja el sociólogo, ajuntado con el marketing, de que ese es el camino? Hay líderes inseguros. Líderes inseguros. Hay líderes inseguros que se convierten en caudillos a nivel mundial, a nivel nacional, y por qué no decirlo a nivel de los territorios. ¿Por qué inseguro? Porque no forman a sus cuadros, no hay una cantera, no lo forman. Es decir, el ser humano... ¿Tienen temor? ¿Tienen temor? Tienen temor, claro. ¿Por qué? Porque no es fácil, pues, transferir o dar la posta, especialmente a los jóvenes. ¿Qué ejemplo estamos dando entonces? Cuando el candidato o el político no es ejemplar y es solamente puesto allí porque tuvo cómo pagar una campaña. Yo puedo decir que... Les hago una pregunta, a ver. No, y es que el poder no es transferible. Muchas veces se equivocan y dicen, no, yo voy, Richard... El conocimiento es transferible, Richard. No. El conocimiento, estoy hablando de conocimiento, de Escuela de Formación Política. Sí, él habló. El conocimiento es transferible. Sí, y si hablamos de equipo, hablamos de una organización, lo que pasa es que el sistema caduco del Ecuador, el sistema caduco, el sistema político, tiene que actualizarse. Es que hay algo... Tiene que modernizarse el sistema político. Tiene que reducirse. Sí. Partidos y movimientos políticos tienen que modernizarse. Ya, y yo te refresco, por eso soy publicista. Correcto. En este caso yo dije palabra innovación. Y esto en este momento también es el tema sostenible, pero también hay que ser relevante para llegar, si no, no destacas en todo este sentido. ¿Y a qué me refiero? Porque si destacas no te dejan crecer. Disculpa que te interrumpa, porque tú tienes que ser así. Si te destacas y no te dejan crecer, porque el cuadro te ve como una amenaza. Es que hay un punto importante. Yo como Richard, yo no me veo como candidato y no he querido ser candidato y no he trabajado en eso. A mí me gusta trabajar con el que quiere ser candidato y que lo veo limpio, yo trabajo con él y me entrego completamente porque hay una causa, hay todo un trabajo detrás que no solamente soy yo, son demás personas que trabajan para ese candidato y les voy diciendo, este va destacando, este va para acá y acá, porque voy observando todo esto. Pero estamos... y cuando resulta que yo como profesional quiero ser candidato, entorpezco todo y ahí se queda todo. Ya, pero Richard, lo que él dice... los últimos 8 minutos que nos quedan porque la producción ha sido generosa con nosotros respecto al tema que estamos tratando y lo dinámico que se puso. Continúa, por favor. Sí, gracias. Nosotros estamos hablando en este momento del sistema político, ¿sí? De cómo los líderes de alguna forma atraen a nuevos cuadros, a nuevos talentos y a nuevos talentos, y los forman.
nombremos a 2 o 3 organizaciones en el Ecuador, organizaciones políticas, movimientos o partidos, que hayan tenido una escuela de formación política en el Ecuador. La lista 6. ¿La lista 6? Se ha ¿A mantenido. nivel nacional A nivel o a nivel regional Guayaquil, Guayas? No. Tiene, Ya, tiene otra. Machala, tiene ¿Y en la sierra? También tiene en la sierra. Los Ya. movimientos o partidos políticos se los puede considerar como empresas. Sí, algunos sí, porque Algunos sí. venden la marca, la Sí. alquilan. Correcto. Y las compran. Sí. Y no pueden ser como los equipos de fútbol, que sus semilleros los ponen a disposición de potenciales más grandes equipos de fútbol. Ahí están las universidades para irse preparando, pero resulta que las universidades, también los rectores quieren ser candidatos y dejan la esencia por querer también. Y ahí es donde, y aquí creo que vamos a concordar mucho. Bueno, eso le mete un chalacazo, Sí, porque ahora sí. las universidades tienen las empresas públicas No, también para hacer negocio. Pues, ¿no? ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? Porque en la península, aterrizando acá, no existen sociedades como en Guayaquil o en otras ciudades que son sociedades de empresarios, sociedades de gente que se dedica al tema de telas, el tema de camarón, y no existe acá en la provincia de Santa Elena, y acá solo lo que existe es una sociedad política. Pero Richard, a porque ver. dicen, yo soy amigo del alcalde, yo soy amigo. Y a Pero mí no me Richard, importa ¿qué que tal tú si seas- el Estado, Sí. sí, el Estado y los gobiernos de turnos, sí, incluyen en el sistema educativo, en el pensum, de pronto a nivel de colegio, una asignatura de ciencias políticas, sí, o volvemos por lo menos a la ética, a la moral, a esas, a filosofía, sí, que se daban en los colegios? ¿Por qué no a nivel de universidades, para todas las carreras me refiero, Y- es decir, las ciencias políticas hay en el pensum educativo? Es que yo estoy hablando como sociólogo Ajá. de las sociedades, cómo se mueven. Estamos hablando de las sociedades de prensa, estamos hablando de las sociedades de empresarios, estamos hablando de las sociedades de camaroneros, pero aquí en la provincia, para poner eso, es que están cerradas las cosas muchas veces que solamente miran la sociedad política. Hoy, transcurso de la tarde, salía de un lugar, amigo cercano, y resulta que ahora, porque eres amigo del alcalde, no te saludan. Entonces la sociedad política Sí. en nuestro entorno va como funciona la manecilla del reloj. Pero el común, Y muy cerrada, el ojo. común de los mortales Muy va cerrada. en sentido contrario. El punto es, y a mí me gusta mucho trabajar y con la gente y andar con ese. Puede ser que yo esté con el candidato, pero hay algún detalle, que cuando uno puede, a la vuelta de lo que el candidato está trabajando, uno puede ir trabajando despacio. Jaime Durán Barba, en Argentina es un referente de imagen política. Lo ubicas bien. Víctor López, asesor de Nayib Bukele, español. Y así hay varios otros que saben cuál es el propósito, cómo llevar al país. Otros se equivocan en el camino, pero ya eso es otro cantar. Pero ¿no te parece, Richard, de que los mismos ecuatorianos seríamos la primera línea de saber cómo llevar nuestro país sin estar con la necesidad de contratar terceros que vengan a diseñarnos una forma de país? Ahí hablamos del legado. Ahí hablamos del legado. Ahora el domingo se eligieron las presidenciables en México. Ganó una mujer en 200 años de democracia. Un país machista. ¿Qué pasó con el presidente? Dejó un legado. Es sencillo. Que lo haga bien o mal ya es otro cantar. Ha habido un cambio ahí cualitativo y cuantitativo. Sí. Por eso es que estamos hablando que nosotros, o sea, como ciudadanos en la sociedad ecuatoriana, ¿sí? Nosotros como ciudadanos vemos como de lejos al Estado, como que de lejos y que tiene que cumplirme y que tiene que cumplir con lo ofrecido, es decir, el gobierno de turno, pero nosotros no estamos informados, ¿sí? Porque no hemos sido, o sea, no hemos sido formados políticamente, de alguna forma, es decir, hablando de manera general en la sociedad. Entonces, Ahora, si el sistema político, sí, se innovara y cambiara el sistema político y que enviara, por ejemplo, un proyecto de ley, ¿sí?, a un presidente para que dentro del sistema educativo, a nivel secundaria y a nivel, por ejemplo, de tercer nivel, las universidades, es decir, pongan estas asignaturas que
que nos permita tener una mejor formación desde los jóvenes, desde los adolescentes y jóvenes, para que en definitiva haya en el Ecuador un pensamiento crítico hacia la cultura política. Nos acercamos al final del partido, como se podría decir, en un minuto, Benito. ¿Crees tú que nuestra sociedad, que nuestros electores pueden recapitular y tratar de mejorar en tanto y cuanto tengan al frente líderes ejemplares? Correcto. Primero que como individuos, como individuos y como grupos, nosotros debemos de informarnos, de formarnos y capacitarnos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el Estado y la política. Y sobre todo ver qué nos están vendiendo los políticos, qué nos están ofreciendo, qué nos están de alguna forma dando, porque la política en los últimos tiempos ha sido de dádiva. A partir, por ejemplo, de la década después del 2000, 2010 y sobre todo después de la pandemia del COVID, estamos de alguna forma recibiendo y recibiendo. Y muchas veces hay gente que dice, recibe y vota por otro. Es decir, que se ha prostituido y no hay seriedad de parte de los ciudadanos y de parte de los políticos a implementar una política. Nunca supimos ni sabremos cuántos realmente fallecieron en el COVID y a cuántos mataron. Correcto. Richard, en el mismo escenario que hemos venido conversando y analizando, y a través de la publicidad política, hay derecho a que unos crean que son influencers y pasen a ser showmans. Sí, se aprovechan todas las oportunidades que se dan en el camino. Hay diferentes actores políticos que aprovechan eso. El caso del chico que matan en Manta es un influencer y político. Aprovechan la oportunidad. En este caso yo sí fortalezco de un candidato todos esos detallitos para que puedan llegar. Innovación no solamente me habla de usar tecnología, innovación me habla del pensamiento. Innovación me habla de entender de sostenible con el planeta, y destacarse me habla netamente dentro de la publicidad de ser mejor. Con Correcto. eso cierro. Bien, televidentes, amigos que nos han estado escuchando detenidamente, esperamos a través de Alas TV, canal digital, haber abierto las expectativas y el canal para que esto busque un nuevo rumbo, busque un nuevo cambio. Yo pienso de que este es el primer programa de esta tonalidad, porque vamos a seguir avanzando con otro tipo de programas, pero esto tiene que repetirse ya dentro de un escenario un poco más práctico, más ceñido a la problemática peninsular, que es lo que nos interesa como provincia. Yo quiero agradecer a todos los que nos han enlazado, se han enganchado, a los que nos han estado viendo, a los que han de haber querido participar y seguramente no pudieron. Hay que terminar con el miedo, porque el miedo es el que nos tiene así también, sofocados en una sociedad tristemente célebre que no puede caminar para más y ni para ningún lado, en tanto y cuanto mantengamos el miedo. Lo que ocurre al externo de nosotros es una política de Estado que tiene que resolverla el gobierno nacional. Los ciudadanos tenemos que ser responsables de lo que hacemos y responsables de lo que decimos. Tenemos que comprometernos, ponernos a trabajar en sentido de país, así como lo estamos haciendo. Dios nos bendiga a todos, Dios los bendiga a ustedes principalmente. Reitero mis agradecimientos, un abrazo fraterno para ustedes. Y estaremos en una nueva programación el próximo día jueves a las 18 horas, ya hablando un poco más de la administración pública con el presidente del GAT de la parroquia San José de Ancón, el magíster Samuel Rendón Ampuño. Muchas gracias.